A las 10 menos 10, estando trabajando en la caja del tercer piso de la institución, se escucha una explosión muy fuerte y en ese momento se estaba instalando un equipo de calefacción en el piso. Pensé por un momento de que había estallado alguna caldera o algo, pero en 10 segundos, en 15 segundos, tomé dimensión de que era bastante más grave la situación. De modo tal de que confusión, mucho polvo, gente que corre, que grita y salen de sus escritorios los que estaban en ese loft y escuchamos una voz, la del intendente, que nos grita: tírense al piso, cosa que hicimos, y pasados algunos minutos, siempre con las indicaciones de este hombre, del intendente, nos fuimos agrupando, fuimos caminando hacia el fondo de ese loft que daba a una terraza de un edificio vecino, a la que accedimos y que después, con algunos inconvenientes, porque había escaleras y en algún momento hubo que saltar algún lugar que no había escaleras, fuimos caminando hacia Uriburu. Para ello pasamos por viviendas que daban justamente a Uriburu, con el único objetivo de escaparnos rápidamente, lo más rápido posible de ese lugar. A las 10 menos 10, cuando explota la bomba, estoy, como dije antes, trabajando en tesorería, y estoy aproximadamente a 3 o 4 metros de donde el edificio quedó partido, porque el edificio, la bomba lo que hizo fue cortar como con un cuchillo verticalmente el edificio, o sea, del frente hasta 15 metros aproximadamente cayó todo, y del metro 16 para atrás todo quedó en pie. Por supuesto, lleno de polvo, lleno de vidrios que volaban y demás. Pero yo tuve la suerte de estar justamente a los 3 o 4 metros separado de donde el edificio cayó. En ese momento uno no toma dimensión, porque hay mucho polvo que te impide la visual. De hecho, esos 3 o 4 metros en los que después me enteré se había partido el edificio, a 3 metros no lo veía, tal es la cantidad de polvo que había. Y nada, empezamos a caminar hacia el fondo. Cuando llegamos, había que subir unas escaleras muy precarias que nos llevaron a una terraza, de la cual pudimos ver el efecto que había causado la explosión en la parte delantera del edificio, que no existía. Es decir, donde nosotros queríamos ver la parte de adelante del edificio, que supuestamente desde ese lugar se tenía que ver, no se veía nada, no había nada. Cuando salí a la calle finalmente, sí, lo que hice fue dar la vuelta a la manzana y ponerme enfrente del edificio por Pasteur para ver qué es lo que había pasado, y fue realmente impactante porque, como dije, no había edificio en la parte de adelante. Y entonces lo que atiné a hacer dentro de ese estado de shock fue
caminar hasta Córdoba, es decir, gente reaccionó de distinta manera. Hubo gente que se acercó y quiso ayudar, quiso remover escombros, quiso poner mano, que eso también fue contraproducente porque después se supo de que se habían removido cosas que no había que remover y demás. Pero mi impulso personal fue ir caminando hasta Córdoba y tomarme un taxi para irme a casa. El encuentro con mi familia fue lo emotivo que uno puede suponer, porque puesto en la piel de mi esposa y de mi hijo, era descubrir de que yo no había quedado en el camino. Ellos cuando escucharon voló la AMIA, voló, el edificio voló y yo estaba adentro. Y entonces reencontrarse y tocarse y ver que uno se salvó, para decirlo concretamente, es muy emotivo. Uno siempre se pregunta por qué uno sí, otro no. Es difícil la respuesta. Lo que uno atina a pensar es que hay un destino que uno tiene marcado, y a uno le toca una cosa y a otro le toca otra. El episodio que conté acerca de la persona que estaba conversando conmigo y si se hubiera quedado conversando 2 minutos más se salvaba, no, se fue y entonces le tocó morir, no tiene explicación, no hay una explicación racional. Yo lo atribuyo al destino de cada uno. Dudé, en algún momento dudé, y para esa duda contribuyó mucho mi grupo familiar, porque ellos no querían que yo vuelva a trabajar. Ellos se pusieron muy firmes que no vuelva. ¿Cómo vas a volver ahí, a ese lugar? Por todo, por lo que me pasó, por lo que implica volver a trabajar en el mismo lugar donde pasó lo que pasó. Y entonces me pusieron en una situación bastante difícil, porque yo tenía 54 años. Lo pensé, lo dudé bastante, pero yo creo que desde el primer momento yo pensé en volver a trabajar, porque 16, 17 años de trabajo en un lugar en el que uno se acerencia, uno construye, sus hijos se hicieron grandes, se construye una amistad con mucha gente. Había habido, yo estaba dentro de la mutualidad de empleados de AMIA como uno de los voceros y representaba a los compañeros, y había toda una historia que, entre comillas, me obligaba a volver.